Hola amigos, bienvenidos a otro video y en esta ocasión les traigo un top 30 de los libros más populares de la historia. Espero sean de su agrado y comencemos. En el puesto número 1 tenemos a La Odisea de Homero. La Odisea, escrita por Homero, un poeta griego, en el siglo VIII, trata sobre el primer héroe de nuestros tiempos, quien, da vuelta de la guerra de Troya, se enfrenta a monstruos y furias de la naturaleza, mientras trata de regresar con su familia a Ítaca, Grecia. Esta historia se forma de 10.000 versos divididos en 24 cantos. Así era como anteriormente se cantaban y memorizaban historias, con el canto. Su autor, Homero, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la literatura. Sin embargo, fue el primero que puso a prueba la lucha del ser humano y la fuerza del deseo. En el siguiente puesto tenemos a El Sagrado Corán. Este libro fue escrito en el año de 644 a.C. Es el libro sagrado del Islam, que de acuerdo con los musulmanes contiene la palabra de Dios, Alá, revelado a Mahoma, por medio del arcángel Gabriel. Este libro sagrado tiene más de 50 traducciones y más de 3 billones de copias. Enseguida tenemos al libro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Es la historia de un amor prohibido entre dos jóvenes, quienes por un infortunio pertenecen a familias rivales. Mantener su amor en secreto los llevará a tomar malas decisiones. El pueblo de Verona queda en una turbulencia a causa de estos dos, pero Shakespeare logra contar esta historia, que por siempre será la primera referencia del amor y de la tragedia. La Biblia de King James, escrita en 1611, es una versión, como muchas otras, de la Biblia, pero se diferencia por el hecho de que se formó de secciones escritas originalmente en hebreo, arameo y griego, que fueron traducidas al inglés británico. Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, es una historia que toma lugar en España. Cuenta las aventuras de un hombre que con su fiel amigo Sancho buscan a su doncella, pero no sin antes batallar con grandes monstruos y peligros que solo él es capaz de contar. Este libro se publicó en 1612 y cuenta con más de 500 millones de copias. Seguimos con Robinson Crusoe de su autor Daniel Defoe. Es de las primeras novelas inglesas en tratar la historia de un náufrago, quien pasa 28 años en una isla tropical. Se le considera una autobiografía de la vida de Defoe. Esta novela, publicada en 1719, cuenta con más de 100 traducciones, 1039 ediciones y 9 millones de copias. Sueño en el Pabellón Rojo es una novela china de Cao Sueqin, publicada en 1754. En su obra mezcla las diferentes clases sociales de su época, dinastía Qing, y deja florecer las distintas dinámicas y tratos que existen dentro y entre la vida popular y en las clases superiores. Sueqin incluye más de 700 personajes en su novela, sin embargo se enfoca más en la dinámica de las familias específicas. Con esto logra describir los comportamientos, estados mentales y sentimientos de sus personajes, incluyendo los de las mujeres. Sueño en el Pabellón Rojo cuenta con una sola traducción, 83 ediciones y ha vendido más de 11 millones de copias. El libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es una novela publicada en 1813. Cuenta la historia de una mujer adelantada para su tiempo en términos de feminismo e independencia. La protagonista juzga a dos hombres sin antes realmente conocerlos. A partir de esto sucede una serie de acontecimientos basados en la falta de comunicación. Este libro cuenta con más de 35 traducciones, 1480 ediciones y ha vendido más de 20 millones de copias. Nada mal para la primera historia de amor de una mujer feminista de su época. La novela Historia de dos ciudades, de su autor Charles Dickens, publicada en 1859, es considerada un clásico dentro de la literatura inglesa, ya que cuenta las realidades paralelas de Inglaterra y Francia durante la Revolución Francesa. Lo que resulta interesante es el hecho de que Dickens escribe sobre una ciudad que conocía, Inglaterra, y otra que no conocía, Francia, lo que de acuerdo con críticos describe mucho mejor a la Francia desconocida que su ciudad natal. Continuamos con los cuentos de Andersen, de Hans Christian Andersen. Estos cuentos, escritos por el danés de 1835 a 1852, incluyen historias como El Patito Feo, La Sirenita y Pulgarcita, personajes emblemáticos de nuestra infancia, que de generación en generación sus moralejas servirán de aprendizaje para todos. Esta compilación cuenta con 153 traducciones,
111 ediciones y se han vendido más de 20 millones de copias. Alicia en el País de las Maravillas, una obra escrita por el británico Lewis Carroll, publicada en 1865. En esta historia, el autor usa metáforas, sátira, juega con palabras y realidades, para así representar la sociedad, situaciones históricas y presunciones sociales de su época. Hasta la fecha, sus personajes siguen siendo fieles representantes alegóricos del entorno social. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas cuenta con 97 traducciones, 1513 ediciones y 100 millones de copias vendidas. 20.000 leguas de viaje submarino, de su autor Julio Verne, publicado en 1870, cuenta la travesía de un profesor francés secuestrado por el capitán Nemo. Los dos, junto con el criado del capitán y un arponero canadiense, viajan por los mares a bordo de su submarino, el Nautilus. La tripulación se enfrenta con gigantes marinos, que solo el propio Verne podría imaginar. La novela cuenta con 147 traducciones, 711 ediciones y tiene más de 60 millones de copias vendidas. Seguimos con el libro de las aventuras de Huckleberry. Es una obra escrita por Mark Twain y publicada en 1885. Twain, para algunos críticos, es considerado como el Dickens norteamericano, y su novela como una de las más importantes de los tiempos. Esta historia cuenta las aventuras de Huck Finn, el protagonista, junto con su amigo Tom Sawyer, pero eventualmente se enfoca en la relación que tiene con un esclavo fugitivo llamado Jim, quien se encuentra en una isla de la que ambos escapan. La historia se sitúa antes de la Guerra Civil, por lo que se encuentran con varios obstáculos creados por el racismo pudiente de las zonas del sur de Estados Unidos. Existen 65 traducciones, 705 ediciones y se han vendido más de 20 millones de copias. Continuamos con el libro de Ella, una historia de aventuras, de su autor Rider Howard. Ella, una historia de aventuras, es un clásico de la literatura y uno de los libros más vendidos con 44 traducciones. Fue publicada en 1887. Howard, un inglés a quien le gustaba escribir novelas aventureras, usualmente situaba sus historias en lugares exóticos, como en esta historia, en la que sus dos personajes viajan al interior de África, donde se encuentran a unos nativos y su venerada reina Ayesha. Howard es considerado como uno de los pioneros dentro del subgénero de mundos perdidos. Este libro tiene 129 ediciones y ha vendido 83 millones de copias. A la mitad de este top nos encontramos con Las aventuras de Sherlock Holmes, de su autor Arthur Conan Doyle. Las aventuras de Sherlock Holmes incluye 12 casos detectivescos comprendidos por el mismo Sherlock y su compañero, el Dr. Watson. Este libro fue escrito por el escocés Sir Arthur Conan Doyle y publicado en 1887. El libro está escrito en 69 idiomas, tiene 590 ediciones y ha vendido más de 60 millones de copias. En este puesto nos encontramos con Drácula. Es la célebre novela de Bram Stoker, publicada en 1897, el personaje del que alrededor se crea una de las historias más trascendentes de la literatura universal, en la que las referencias eróticas y las resonancias simbólicas construyen el retrato de una época. Es el conde vampiro de Transilvania, Drácula. El mítico personaje está inspirado en el príncipe Vlad, mejor conocido como el Empalador, por su método para castigar a sus enemigos y opositores, y con el que se sabe ejecutó a más de 100.000 personas. Drácula existe en 50 idiomas, tiene 1054 ediciones y ha vendido más de 12 millones de copias. Seguimos con el libro El Gran Gatsby, de su autor Fitzgerald. A través de los ojos del narrador, conocemos la historia del millonario Jack Gatsby, un hombre viviendo entre lujos y fiestas en un pueblo ficticio en Long Island, quien se obsesiona con Daisy Buchanan, la prima de Nick. La novela toma lugar en los años 20 de Estados Unidos, por lo que es evidente la influencia de esa época en aspectos como el jazz, la liberación femenina, la resistencia al cambio, decadencia y excesos. El Gran Gatsby se publicó por primera vez en 1925. Tiene 44 traducciones, 608 ediciones y ha vendido 25 millones de copias. Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, es la novela que cuenta la supervivencia de Scarlett O'Hara,
una hija malcriada de un dueño de plantación, quien conforta varios obstáculos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. La historia toma lugar en Atlanta, Georgia, y proyecta el ambiente de los cambios de cultivo del sur en la época de esclavitud, por lo que existe mucha controversia con respecto a estos temas. Sin embargo, la novela es una de las más populares en la cultura norteamericana, el segundo libro favorito, después de la Biblia. En 1937, Mitchell recibió el premio Pulitzer y es la única novela que publicó durante su vida. Existen en 32 idiomas, tiene 210 ediciones y ha vendido 30 millones de copias. Seguimos con El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. El Hobbit, escrito por El Señor de los Anillos, cuenta de manera fantástica las travesías de Bilbo, tío de Frodo, antes del conflicto de la Tierra Media contra Saruman, y su ojo que todo lo ve. Esta novela se publicó en 1937, cuenta con 40 traducciones, 614 ediciones y ha vendido más de 100 millones de copias. Seguimos con Y no quedó ninguno, de Agatha Christie. Es una novela de misterio considerada una pieza maestra. En esta, 10 personas llegan a una isla sin saber lo que realmente les espera. Es una de las más vendidas de Christie y una de las novelas de misterio mejor vendidas del mundo, publicada en 1939. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El libro se publicó por primera vez el 6 de abril de 1943 en Estados Unidos, donde el autor se había refugiado de la invasión nazi a Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La obra del escritor francés, El Principito, se ha convertido en uno de los libros más traducidos de la historia literaria y una referencia para pequeños y grandes de todo el mundo. Existe en 250 idiomas, tiene 545 ediciones y ha vendido 140 millones de copias. El León, la Bruja y el Ropero es el primer libro de las Crónicas de Narnia, escrito por el irlandés C.S. Lewis y publicado en 1950. En sus obras, Lewis se dirigió a un público joven, y en ellas abundan la imaginación y magia en una tierra de fantasía llamada Narnia, un lugar fantástico con animales y criaturas mitológicas que pelean contra fuerzas del mal, guiadas por el protagonista, el león. Este libro está escrito en 47 idiomas y ha vendido más de 85 millones de copias. Continuamos con El Guardián entre el Centeno, de su autor J.D. Salinger. Cuenta la historia de un adolescente que vive en Nueva York en una época en la que Estados Unidos se recupera de la guerra. En esta novela, Salinger expone la psicología adolescente del chico, quien sufre fracasos escolares, confrontaciones con una familia tradicional y experiencias sexuales, a tal grado que se ha convertido en una lectura de culto para millones de norteamericanos. Esta obra se publicó en 1951, cuenta con 35 traducciones, 264 ediciones y ha vendido 65 millones de copias. Seguimos con el libro 1984. Es una novela política de ficción escrita por el británico George Orwell. Orwell introduce el concepto de Big Brother, ese ojo omnipresente que todo lo ve. La historia toma lugar en Londres, donde el protagonista, Winston Smith, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad, dedicado a manipular o destruir documentos históricos para mantener el poder del Estado, trata de escapar de la vigilancia del Gran Hermano. En su lucha se encuentra y se enamora de una mujer llamada Julia. Juntos se afilian a un grupo de resistencia llamados la Hermandad, dirigido por Emmanuel Goldstein, y trata de ponerle fin a este mundo distópico. La novela sirve como análisis para los regímenes totalitarios y se considera una de las obras del siglo XX, del mismo nivel que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. 1984 se publicó en 1949. Está escrita en 65 idiomas, tiene 443 ediciones y ha vendido más de 25 millones de copias. La saga El Señor de los Anillos, de su autor J.R.R. Tolkien, cuenta la historia de Frodo, un hobbit que decide salvar a la Tierra Media, al ir a la boca de Sauron y destruir su anillo de poder en las mismas llamas del volcán que forjaron la Sortija. Esta novela cuenta con 39 traducciones y ha vendido más de 150 millones de copias. La obra Matar a un ruiseñor, de su autor Harper Lee,
es una novela escrita por el estadounidense y se publicó en 1960. La novela se inspira en observaciones hacia su familia y vecinos y trata temas de discriminación, violencia y humor. El protagonista es el padre de la narradora y este personaje, quien ha servido como una figura moral y objetivo de estudio para todos los lectores. El ingenio de la obra le hizo a su autora merecedora de un premio Pulitzer, convirtiéndola en un clásico de la literatura estadounidense, con versiones en 40 idiomas y 30 millones de copias vendidas. El libro rojo de Mao, libro publicado por el gobierno de la República Popular China, en el que se recopilan citas y discursos de Mao Tung durante su régimen dentro del Partido Comunista. Este libro tiene 20 traducciones, 34 ediciones y ha vendido más de 800 millones de ejemplares. La saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, trata sobre las aventuras que vive el joven mago junto con sus amigos Hermione y Ron mientras estudian en Hogwarts, para ser excelentes magos y batallar contra las fuerzas del mal, lideradas por Lord Voldemort. Esta saga cuenta con 67 traducciones, 298 ediciones y ha vendido más de 400 millones de ejemplares. El Código Da Vinci, de su autor Dan Brown, es una novela que puso un auge en las teorías de la conspiración acerca de la creación de la Iglesia, poniendo a prueba la existencia de Jesús y sus parientes lineales, no sin antes tener una intervención de parte de todos los involucrados en la Iglesia, para impedir dicha revelación. La novela de Brown se publicó en 2003, está escrita en 44 idiomas, tiene 73 ediciones y ha vendido 80 millones de copias. Trilogía Millennium es una serie de novelas protagonizadas por Michael Bond-Smith y Lisbeth Salander, una de ellas, Los hombres que no amaban a las mujeres, y escrita por el periodista y escritor sueco Stieg Larsson. Después de haber publicado su primera novela, Larsson muere en 2004, por lo que las dos siguientes se lanzaron post-mortem, convirtiendo su trilogía en un bestseller. Esta serie de novelas cuenta con 30 traducciones, 215 ediciones y ha vendido más de 50 millones de copias. Este fue el top 30 de los libros más populares de la historia. Espero haya sido de tu agrado y te haya gustado. Si yo pudiera recomendarte alguno de estos libros, te recomendaría mucho El Código Da Vinci, El Principito, 20.000 leguas de viaje submarino y Robinson Crusoe, que son los que he leído y me han gustado, y que garantizo que te gustarán a ti. Como siempre, si te gustó este video, te pediría mucho si le dieras like y te suscribieras a mi canal. De esta manera yo estaré viendo que estoy haciendo un buen trabajo y así poder seguir subiendo reseñas de libros que me han gustado y algunos que no tanto.